Un equipo grande impone su voluntad incluso desde sus primeros instantes. El día 28 de febrero de 1941 sería fundado el símbolo más grande de la cultura bogotana y la joya del fútbol capitalino, el Club Deportivo Independiente Santa Fe. Llamado Independiente pues sus dineros eran propios de los fundadores, a diferencia de otros equipos que solían recibir apoyo de alguna entidad pública, como el equipo municipal, que recibía apoyo del Consejo de Bogotá. El acta de fundación reza lo siguiente: en Bogotá, el 28 de febrero de 1941, se reunieron los señores y resolvieron crear un club deportivo de fútbol asociación que llevara por nombre Club Independiente Santa Fe. Dicho club tendrá un carácter meramente deportivo, sin perseguir lucro de ninguna especie. Su domicilio será en esta ciudad, y hasta la expedición de sus estatutos estará dirigido por la siguiente directiva: presidente Gonzalo Rueda Caro, vicepresidente Luis Robledo R., secretario tesorero Ernesto Gamboa Álvarez. Toda la junta directiva de Independiente Santa Fe era de la más alta alcurnia bogotana, la famosa oligarquía cachaca. La clase alta bogotana, con su elegancia temporal y su espíritu emprendedor, ha sido la fuerza impulsora detrás del resplandor de Bogotá. Como guardianes de la tradición y el progreso, han tejido los hilos de la historia de esta ciudad, esculpiendo sus calles con visión y destreza. Desde sus mansiones majestuosas hasta sus instituciones culturales llenas de encanto, la clase alta bogotana ha dejado una marca indeleble en la esencia de Bogotá. Como mecenas de las artes y la cultura, han iluminado la ciudad con la llama de la creatividad, convirtiéndola en un faro de expresión y belleza. Y ahora, con su infinita sabiduría y su elegante tacto, la clase alta bogotana dejaría huella en la sociedad bogotana de manera permanente, pues fundarían a su más grande orgullo, el Independiente Santa Fe. Así, desde sus primeros instantes, Independiente Santa Fe impuso su voluntad en el corazón de Bogotá, siendo mucho más que un club de fútbol, siendo un símbolo eterno del espíritu indomable de la capital colombiana. Inmediatamente después de ser fundado, a Santa Fe se le ofrecería ser parte de la Asociación Deportiva de Bogotá, lo más cercano que se tenía a un torneo de fútbol en aquellos tiempos. Casi todos los otros equipos de la asociación eran auspiciados por una empresa u organización, siendo los casos más famosos los equipos de telégrafos y el equipo de la Legión Militar, así como el equipo municipal y el equipo de la cervecería Bavaria, por lo que la aparición de Santa Fe era poco menos que sensacional, un equipo fundado puramente por personas naturales. Representaba el espíritu emprendedor y la pasión por el fútbol que residían en el corazón de la sociedad bogotana. Era un equipo que se erguía por su amor al deporte y su compromiso con la comunidad, sin las ataduras de patrocinios corporativos. La grandeza naciente de Santa Fe se puede resumir en las palabras de Silvano Rojas Guapacho, fundador de la Asociación Deportiva de Bogotá. Hoy debuta oficialmente el equipo Independiente Santa Fe, uno de los mejores equipos con que pueda contar la Asociación Deportiva de Bogotá. El Independiente Santa Fe será la segunda salle de la DBE. No ha jugado el primer partido oficial por ninguna entidad y ya los equipos de su grupo comienzan a inquietarse. Las palabras de Guapacho resonaban con la verdad innegable de que Santa Fe estaba destinado a ser grande desde el principio. Su debut oficial generó expectación y ansiedad en los equipos rivales, que pronto comprendieron que estaban frente a un adversario formidable. Santa Fe se alzó como un faro de esperanza y un símbolo de la determinación de la sociedad bogotana. Son las 9:40 de la mañana del 23 de mayo de 1941. Independiente Santa Fe jugará su primer partido oficial ante la Legión Militar Deportiva de los Taxis Rojos, el equipo de fútbol de una empresa de transportes cuya peculiaridad era su forma de vestir, elegante y militar. La emoción en Bogotá era palpable en esa soleada mañana del 23 de mayo de 1941. El corazón de la ciudad latía al ritmo del fútbol, y todos los ojos estaban puestos en un equipo que había nacido para hacer historia, el Club Deportivo Independiente Santa Fe. El escenario del debut era el Club Litográfico, un lugar lleno de promesas y expectativas. Este partido no solo era un choque entre dos equipos, sino también un encuentro entre dos estilos de vida, el espíritu emprendedor y apasionado de Santa Fe frente a la disciplina y el orden de la Legión Militar. A medida que el árbitro hacía sonar su silbato y el balón rodaba por el campo, la ciudad sostenía la respiración. El inicio del partido marcaba el inicio de una nueva era para el fútbol bogotano. Los jugadores de Santa Fe, vestidos con su característica camiseta roja, estaban listos para demostrar que estaban destinados a dejar una huella imborrable en la historia del deporte. Y entonces, en un momento que quedará grabado en la memoria de todos los presentes, Independiente Santa Fe anotó su primer gol oficial.
El estallido de júbilo que siguió resonó en toda la ciudad. Era un gol que no solo significaba la ventaja en un partido, sino que simbolizaba el inicio de un viaje hacia la grandeza. Santa Fe había impuesto su voluntad desde el principio, como un equipo grande destinado a dejar una huella imborrable en la historia del fútbol. Ese día, en ese primer partido oficial, nació una leyenda que perduraría para siempre. La ciudad de Bogotá estaba presenciando el surgimiento de un equipo que la representaría con orgullo y pasión en los años venideros. Aunque aún no era un miembro oficial de la Asociación Deportiva de Bogotá, Santa Fe se lanzó a la arena del fútbol con una valentía que desafiaba las adversidades. Jugando en diferentes copas y en emocionantes partidos amistosos, Santa Fe se convirtió en un sinónimo de invencibilidad. El equipo blanco de rayas azules desafió a los titanes del fútbol bogotano, enfrentándose con valentía a equipos como La Salle, que dominaba el panorama futbolístico en ese entonces. Pero Santa Fe no conocía el miedo, en su corazón ardía el fuego de la pasión y la determinación. Cada victoria era un tributo a la perseverancia y la unidad de un equipo que había nacido en medio de la incertidumbre y la adversidad global. Pero Santa Fe no era solo un equipo en busca de gloria deportiva, también era un equipo con un propósito más grande. En un acto de nobleza y solidaridad, se enfrentó al equipo de la petrolera Shell en un partido benéfico para recaudar fondos en apoyo a la Cruz Roja Británica durante los difíciles tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El año 1942 marcó un momento crucial en la historia de Independiente Santa Fe, una transformación que lo llevaría a consolidarse como un gigante del fútbol colombiano. Fue un año de cambios trascendentales y desafíos imponentes, donde Santa Fe se enfrentó a las fuerzas de la resistencia y emergió victorioso con su característico rojo y blanco en alto. El cambio de uniforme, de blanco y azul a los icónicos colores rojo y blanco, fue más que una simple elección de colores. Fue un símbolo de renovación y unión, una transformación que sellaría la identidad del equipo y lo conectaría de manera indisoluble con su ciudad y su gente. En esos colores ardía la pasión de la hinchada, la determinación de los jugadores y la esperanza de una ciudad que estaba dispuesta a apoyar a su equipo en cada paso del camino. Pero el año 1942 no estuvo exento de desafíos. Los equipos más grandes de la Asociación Deportiva de Bogotá expresaron su preocupación y, en un intento de detener el ascenso de Santa Fe, presentaron una petición formal para que el equipo no jugara en la primera división de la ADB. Sin embargo, Santa Fe no se dejó intimidar por la adversidad ni por las artimañas de sus opositores. En lugar de retroceder, Santa Fe aceptó el desafío con valentía y determinación. Se enfrentó a los equipos que habían firmado la petición con una resolución inquebrantable y una confianza feroz. A pesar de las dificultades, solo sufrió una derrota en ese año, a manos del América de Bogotá, un revés que solo sirvió para fortalecer su espíritu de lucha. El 1942 fue el año en que Santa Fe demostró que no solo estaba dispuesto a competir con los equipos más grandes, sino que estaba destinado a superarlos. Con su nuevo uniforme y su espíritu indomable, Santa Fe se estaba convirtiendo en una fuerza imparable en el mundo del fútbol colombiano. Era un equipo que no solo jugaba para ganar, sino que también jugaba por su ciudad, por su gente y por su historia. Para terminar, el año 1943 fue un año de transformación y triunfo para Independiente Santa Fe, un capítulo fundamental en su historia que cimentaría su legado como uno de los equipos más grandes de Colombia. La junta directiva fundadora, consciente de la creciente popularidad del equipo y de la abrumadora respuesta de la comunidad, decidió llevar a cabo una reorganización que allanaría el camino hacia un futuro prometedor. Bajo la dirección del nuevo presidente, Enrique Holguín Pardo, Santa Fe continuó su ascenso hacia la cima del fútbol colombiano. Pero más allá de las decisiones administrativas, hubo un gesto de generosidad que dejó una huella indeleble en la historia del equipo. El presidente fundador, Gonzalo Rueda Caro, en un acto de profunda devoción por Santa Fe, donó un terreno en Usaquén para que se convirtiera en la primera cancha oficial del club. Esta donación no solo hablaba de su compromiso con el equipo, sino también de su visión de construir un hogar para la pasión y el espíritu santafereño. Sin embargo, lo más destacado de ese año fue la conquista del título de la primera y segunda división de la Asociación Deportiva de Bogotá. Santa Fe, en una demostración de perseverancia y coraje, logró superar a todos los rivales que se interpusieron en su camino hacia la gloria. Un partido en particular sería notorio, incluso en esta época de amateurismo heroico impresionante. Fue el enfrentamiento contra el América de Bogotá, un partido que comenzó con una desventaja aparentemente insuperable. En el primer tiempo, Santa Fe se encontraba en una situación crítica, perdiendo por 4 goles contra 0. Sin embargo,
Lo que sucedió a continuación fue un testimonio de la tenacidad y el espíritu indomable del equipo. Santa Fe se levantó de las cenizas en una remontada espectacular, igualando el marcador en un emocionante empate por 6-6. Fue un partido que desafió todas las expectativas y dejó una profunda impresión en todos los que tuvieron la fortuna de presenciarlo. Este empate no solo representó una victoria en el marcador, sino también una declaración de que Santa Fe nunca se rendiría, sin importar cuán difícil fuera la situación. El título de la primera división de la ADB en 1943 fue el punto culminante de un año extraordinario para Santa Fe, un año en el que el equipo consolidó su lugar en la historia del fútbol colombiano y se convirtió en un símbolo de lucha, pasión y triunfo. Era solo el comienzo de una travesía que llevaría a Santa Fe a nuevas alturas y lo convertiría en una leyenda del deporte colombiano. Este no es el fin de la historia, aún quedan 3 años de maravillas para Santa Fe antes de llegar al profesionalismo. Pero eso es mejor discutido en otro episodio. El más grande de todos inició en alguna parte, y esa parte fue Santa Fe de Bogotá. El 28 de febrero de 1941, en el Café del Rin del Centro Histórico de Bogotá, 17 jóvenes de la élite bogotana bajo el liderazgo de Gonzalo Rueda Caro fundan el Club Independiente Santa Fe, el primer club de Bogotá dedicado exclusivamente a la práctica del fútbol y sin depender de ningún patrocinador externo como si lo hacían los demás equipos de la época. Primero un equipo de color azul, luego uno de color verde y finalmente el equipo de rojo y blanco que perdura hasta nuestros días. El Santa Fe se convierte rápidamente en un símbolo de la Bogotá creciente y cada vez más moderna, que se ve interesada en este nuevo equipo de cachacos. Como equipo bogotano, Santa Fe se une inmediatamente a la Asociación Deportiva de Bogotá y a la Liga de Fútbol de Cundinamarca en 1942. Al principio hay cierto rechazo hacia Santa Fe por parte de los demás equipos de Bogotá, pues es un equipo muy nuevo, joven y desconocido, lo cual es irónico hoy en día. El equipo más célebre y querido por toda Bogotá tuvo que luchar y argumentar ante la ADB para que se le permitiera su propia existencia. Ya consolidado en la primera división de ambas ligas, Santa Fe empieza a dar muestras de grandeza, consagrándose campeón de Bogotá en 1942, 1943 y 1944. El equipo es cada vez más atractivo, más revolucionario en su jugar, y mejor aún, más grande. Llega 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa y la normalización de las giras internacionales en el fútbol latinoamericano. Todavía la idea de una liga de fútbol profesional colombiano no se termina de cocinar, pero llegará un punto en donde se terminen de escribir los estatutos, y cuando eso pase, Santa Fe también estará ahí. La historia profesional de Santa Fe inicia el 16 de febrero de 1945 a las horas de la tarde. Con autorización del Ministerio de Gobierno, el Independiente Santa Fe obtiene su personería jurídica, lo que lo permite constituirse como una verdadera empresa, un verdadero emprendimiento deportivo. Las ligas amateur de Bogotá cada vez se hacían más pequeñas y más innecesarias para Santa Fe, que ahora era profesional y por lo tanto necesitaba de una verdadera liga profesional de fútbol. Como ya era costumbre, Santa Fe inicia su participación en la primera división de la ADB el 11 de marzo alrededor de las 12 de la tarde contra Everton. Lo más sorprendente de este campeonato era la ausencia del Club Deportivo Municipal, que estaba en proceso de retirarse de la liga totalmente pues consideraba que el nivel del fútbol bogotano había avanzado lo suficiente como para no necesitar de torneos amateur para demostrar su grandeza. Sin los millonarios en competencia, Santa Fe aplasta a los demás oponentes. Para el 30 de diciembre, Santa Fe se consagra campeón de la primera división y la división infantil alrededor de las 9 de la mañana. Aunque curiosamente, el tetracampeonato de Santa Fe no es lo más importante de este año 1945. En el último día del año, Santa Fe se va a enfrentar al Once Deportivo, el campeón del departamento de Caldas. Los partidos interdepartamentales eran tan antiguos como el fútbol en Colombia, pero mientras más pasaban las décadas, más atractivos de hacían, hasta que le llega la oportunidad a Santa Fe de jugar uno de estos. El campeón de Bogotá contra el campeón de Caldas. El primer paso hacia el profesionalismo. 31 de diciembre de 1945, Estadio El Campín de Bogotá. Son las 12:30 de la tarde. A diferencia de hoy en día en donde los partidos importantes se disputan entre 8 y hasta 10 de la noche, en aquellos tiempos se tenían que aprovechar los rayos del sol para poder jugar cualquier deporte. Sin iluminación artificial y con nada más que la iluminación natural, arranca el primer partido interdepartamental del Independiente Santa Fe. El partido no es del todo bueno. A los 28 minutos Miguel Talero conecta el 1-0 y es anulado por un fuera de lugar sin sentido. Después de que se reanuda el partido, Ernesto Robledo remata a 30 metros de distancia, y ahora el 1-0 es del progenitor del Once Caldas.
En el segundo tiempo Santa Fe pierde su orientación, y aunque juega un buen partido, no es capaz de revertir ese solitario gol que es el único del partido de esta tarde. Independiente Santa Fe 0. Once Deportivo 1. A pesar de que su primer gran partido termina en derrota, Santa Fe llega a la conclusión de que tiene la autoridad y el nivel para dejar de jugar en ligas amateur. Y para 1946, el equipo cardenalicio abandona la Asociación Deportiva de Bogotá de la misma manera que lo hizo Millonarios un año antes. Santa Fe da el paso definitivo hacia un nuevo mundo. Un mundo donde el fútbol ya no sería local, sino nacional. Donde los mejores no se medirían por barrios o ciudades, sino por historia. Para 1946, Independiente Santa Fe ya solo participa del campeonato departamental de Cundinamarca, lo más cercano que tenía el fútbol bogotano al profesionalismo. A pesar de que ya se estaban empezando a formar equipos en las periferias de Bogotá y los distintos municipios de Cundinamarca, el campeonato estaba claramente dominado por 3 equipos. Los ahora llamados Millonarios, el equipo de la Universidad Nacional y el Independiente Santa Fe. La transición es bastante compleja para Santa Fe, que no juega en su mejor nivel y no logra obtener el campeonato de 1946, quedando segundo por debajo de Millonarios. Sin embargo, la prensa de la época reporta un fenómeno muy interesante. La poca afición de la época, aquellos pocos que se veían interesados en el fútbol, apoyaban al Independiente Santa Fe. Según las palabras del tiempo, la afición bogotana estimuló en toda época del año al Santa Fe, esperando siempre una soberbia actuación del equipo. En medio del campeonato, empiezan a llegar las invitaciones internacionales. En medio de su gira por Colombia, el Panamá de Ecuador busca enfrentarse a los equipos bogotanos, Santa Fe y Millonarios. La primera prueba internacional de Santa Fe es satisfactoria, con victoria albirroja por 2-1 en medio de un partido en el que Santa Fe no sufrió nunca. Después de ese tentempié, llega el verdadero rival. Mientras Colombia todavía no tenía ni siquiera una liga profesional, Costa Rica ya llevaba 25 años de profesionalismo, una liga debidamente constituida y varios campeones del rentado nacional. Uno de esos campeones era Orión de Cartago, campeón de 1944 y subcampeón de 1945. El Orión había querido jugar en Colombia desde el año anterior, aunque había preferido ir primero a Antioquia antes que a Bogotá. Por cosas de la vida, su partido ante Boca de Antioquia no se terminó disputando y por lo tanto su próximo rival sería el Independiente Santa Fe de Bogotá. Y ahí, en ese cruce inesperado, se esconde algo más grande que un simple amistoso. Se esconde una comparación directa entre dos mundos, uno que ya es profesional y otro que está a punto de serlo. Santa Fe no solo va a jugar contra un equipo extranjero, va a medirse contra el futuro. 31 de marzo de 1946, Estadio El Campín de Bogotá. El día de para Santa Fe. En la carretera central entre Bogotá y Tocancipá, el equipo de ciclismo sale en la carrera de relevos para consagrarse campeón ciclístico. En las oficinas de la de fútbol, los directivos de los distintos equipos bogotanos se ponen de acuerdo para formar una selección departamental que represente a Cundinamarca en el próximo Campeonato Nacional de Fútbol, que todavía no es profesional, pero cada vez está más cerca. Santa Fe, Millonarios y Universidad se ponen de acuerdo en resolver sus diferencias y aportar cada uno jugadores para este nuevo super equipo. Y por último, la tarde. Santa Fe contra Orión, para probar de qué estaba hecho el rojo de Bogotá. 3.000 personas llenan un todavía modesto campín para presenciar este gran match. 3.000 hinchas en una época antes del profesionalismo era una cifra increíble, y todos estaban dispuestos a ver a la naciente fuerza de un pueblo. Arranca el partido y al principio es un poco tosco, lento. Los de Orión eran conocidos como los caballeros del fútbol, pero su juego en aquella tarde no fue para nada elegante, aunque sí bastante letal. En el primer tiempo, Orión ataca tanto que es para Santa Fe imposible el tratar de detenerlo. Minuto 12, después de que Santa Fe lo saca en la línea y lanza la bola lejos, Edgar Silva recibe y termina de liquidar para un 1-0 a favor de Orión. Peor aún es un par de minutos después, cuando su 9 pone el 2-0 antes de que termine el primer tiempo. Un mal inicio, pero no un mal final. Apenas pasan los 25 minutos, se empieza a notar la mayor ventaja, la ventaja que le va a permitir a Santa Fe ganar miles de partidos en su historia y 19 títulos. La altura de Bogotá. Los de Orión se notan cansados y sin aire, lo que le permite a Santa Fe recuperar el dominio del partido. Inmediatamente se reanuda el partido después del segundo gol de Orión. Santa Fe ataca por la banda izquierda y centra, con tan buena suerte que rebota en Silva y es autogol. Santa Fe está ahora a un solo gol del empate, y lo logra a la hora de partido.
En aquella época, era común de que otros equipos rentaran o prestaran a sus jugadores para jugar amistosos, para mejorar su nivel o por el simple hecho de brindar un espectáculo. Uno de ellos era el Pibe Martínez de Millonarios, que había llegado a Santa Fe a jugar los partidos contra Panamá y Orión. Es el Pibe Martínez quien pone el 2-2 con un latigazo a 15 metros, y ahora el partido es una lucha por el último gol. Minuto 70, Santa Fe sale atacando con sus últimos empujes, se acerca al área, y el 9 es violentamente tumbado en el área. Es penalti que cobra Simón Ferro. Ferro se quedaría en Santa Fe por años, incluso llegando a ser parte de la nómina de 1948, pero en este momento, Ferro lo único que hace es cobrar sencillamente. Independiente Santa Fe 3, Orión 2. Y Santa Fe sale del amateurismo en una nueva era. En el 5º aniversario del equipo, el gran Independiente Santa Fe nace. Llega 1947 y con ella el experimento. Desde marzo hasta diciembre se va a jugar el primer campeón interdepartamental de clubes. Y ahí se empieza a forjar, poco a poco, la historia del fútbol colombiano. Independiente Santa Fe juega un par de amistosos, principalmente contra equipos de Antioquia y la selección Antioquia. Y los gana bien. El 10 de marzo Santa Fe juega su último partido antes del campeonato ante un combinado de jugadores paisas. Un 2-0 sencillo, y la prensa pierde la cordura. Según la crónica del tiempo, por primera vez en la historia del fútbol colombiano, Bogotá es la vanguardia del deporte, los dos equipos de Bogotá, Santa Fe y Millonarios están listos para liderar un campeonato y demostrar al público lo interesante y atractivo del fútbol. Del campeonato de 1947 no se conoce mucho, salvo que justo como lo decía la prensa, Santa Fe y Millonarios conforman el podio, quedando apenas a un punto de diferencia a los rivales. Además de Santa Fe y Millonarios, se muestran como destacados también Deportivo Cali e Independiente Medellín. A pesar de que las audiencias pasan de 3.000 a 5.000 e incluso hasta 10.000 espectadores, los distintos directivos aún no encuentran la necesidad de conformar un ente que profesionalice al fútbol colombiano, por lo que inmediatamente acabado, los equipos vuelven a una normalidad cada vez más incómoda. Llega 1948, y Santa Fe se destaca inmediatamente al derrotar a Vélez Sarsfield de Argentina. Mientras en otras ligas sudamericanas ya se habla incluso de un torneo entre campeones de distintos países, Colombia todavía no tiene un producto que presentar. Hay equipos, hay presupuesto, pero no parece haber disposición. Tendrá que haber un gran evento que sirva como chispa para la fundación de la división mayor del fútbol colombiano. 9 de abril de 1948. Jorge Eliezer Gaitán cae por un atentado de Juan Roa Sierra. Para el final del día, Bogotá está destruida, e inicia la violencia, uno de los periodos más graves de la historia moderna de Colombia. Microguerras civiles entre liberales y conservadores surgen por toda Colombia, y el país colapsa en enfrentamientos sectarios entre ambos bandos. El gobierno nacional entra en pánico, y trata de todas las formas volver a la paz, una de ellas siendo el fútbol. El 26 de abril, por orden del gobierno nacional, se juegan distintos clásicos en todas las canchas del país. Santa Fe contra Millonarios, Municipal contra Medellín, América contra Deportivo Cali, etc. Los distintos eventos son exitosos, pues la gente por fin encuentra un resquicio después de semejantes episodios de violencia, y el gobierno de la mano de Mariano Ospina Pérez aconseja, por no decir que obliga, a los distintos directivos a profesionalizar el fútbol. El 27 de junio de 1948 se reúnen los directivos de Santa Fe, Millonarios, América, Cali, Municipal, Medellín, Universidad Nacional, Once Deportivo y Deportes Caldas, además de la presencia secundaria de Huracán de Medellín y el Boca de Cali, con el fin de formar la división mayor del fútbol colombiano. Con una contribución de 1.000 pesos cada uno, se declara que el 15 de agosto de 1948 va a iniciar el primer campeonato profesional de fútbol. Tuvieron que pasar décadas y hasta un episodio de violencia para que por fin se pusieran de acuerdo todos, pero ya estaba listo el profesionalismo en Colombia. El 18 de diciembre de 1948, termina el campeonato profesional oficialmente, aunque en realidad ya estaba liquidado desde hace 6 días. Con un 6-0 ante el Independiente Medellín, el Independiente Santa Fe, del que se esperaba hiciera una buena participación más no una de título, se consagraba como el inmortal primer campeón de Colombia con un saldo de 12 victorias y 3 empates. Primero, desde la segunda fecha, el equipo rojo terminaba una historia que había iniciado en 1941, la historia del amateurismo. El mismo equipo que había sido vetado de la ADB en 1942 era ahora el representante más grande de Bogotá y del fútbol colombiano. El primer equipo de Colombia fundado exclusivamente para la práctica del deporte era ahora el mejor ejemplo de la educación física. Han pasado 78 años,
Santa Fe ahora tiene 10 títulos de liga, una Copa Sudamericana, varias Copas Colombia y Superligas, y demás torneos surgidos de la naciente popularidad del fútbol sudamericano, pero la historia empieza ahí, en el Café del Río. Han pasado décadas. El fútbol ha cambiado, el país ha cambiado, pero ese primer paso sigue intacto, porque en medio de todos los campeones que vinieron después, de todas las estrellas que se sumaron, de todas las historias que se escribieron, el primero sigue siendo uno solo. Y ese y será Independiente Santa Fe. Solo hay un alfa y un omega. El año 1948 se puede considerar uno de los años más importantes de la historia de Colombia por todas las razones incorrectas. 9 de abril, en la avenida Jiménez con carrera séptima, Juan Roa Sierra dispara fatalmente y acaba con la vida del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, indirectamente iniciando con una guerra civil de 18 años que luego pasaría a ser conocida como la violencia. Liberales contra conservadores, familia contra familia, amigo contra amigo. El país degeneró en la más cruda de las guerras, una guerra civil de baja intensidad que de baja intensidad no tenía nada, que tenía que ser apaciguada de una manera u otra. A solo 180 metros del sitio de la tragedia existía un café, de nombre Café del Rin. Día 28 de febrero de 1941, más de 7 años antes del Bogotazo, 17 jóvenes egresados del colegio Gimnasio Moderno y parte de la cúpula más exclusiva de élite bogotana deciden formar un club de fútbol que no persiga el lucro de ninguna especie, sino que solamente se dedica a brindar un espectáculo deportivo y a promover valores de buen ejercicio y mentalidad sana. El Independiente Santa Fe había sido fundado exitosamente y ya inmediatamente tenía sus detractores. En 1942, los equipos más exclusivos de la Asociación Deportiva de Bogotá se juntaron para firmar una carta en la que se pedía que Santa Fe fuese excluido de participar en la primera división de tal asociación, pues se le consideraba un equipo de poca calaña para tan altos torneos. Santa Fe respondería consagrándose tetracampeón de la competición. Desde su mismísimo primer instante, Santa Fe prefirió apasionar y encantar al pueblo en vez de buscar relación con entes copetudos y pretenciosos. La fama de Santa Fe lo haría pieza elemental de los intentos por restaurar el orden por parte del gobierno nacional. Poco después de iniciar el Bogotazo y justo en medio de una espiral de caos y destrucción, se organizarían distintos clásicos regionales a lo largo del país con el fin de apaciguar la violencia, aunque fuera por 90 minutos. 17 de mayo de 1948 se enfrentan a lo largo de todo el país Deportivo Cali contra América, Atlético Municipal contra Independiente Medellín, Junior contra Deportivo Barranquilla e Independiente Santa Fe contra el Club Deportivo Los Millonarios. El experimento probó ser un éxito en cuanto a taquilla de atención mediática y fue la pieza esencial para la fundación de la División Mayor del fútbol colombiano. 14 equipos, los más reconocidos del fútbol amateur, se unirían a este cuerpo y aunque 4 terminarían retirándose durante el proceso, se decretaría que los 10 restantes iniciarían el campeonato profesional de fútbol el 15 de agosto de 1948. La atención estaba concentrada en su totalidad en Millonarios y Deportivo Cali, aunque también había rótulo de favorito para Junior y el América de Cali. Poco se esperaba, era considerado apenas un poder regional, un equipo oriundo de Bogotá, poderoso para Bogotá, pero tal vez incapaz de consagrarse campeón del país. Veríamos entonces qué pasaría en este torneo. Con su permiso, comencemos. 22 de agosto de 1948, Estadio Alfonso López Pumarejo. Santa Fe había debutado de una manera muy correcta ante el Deportes Caldas, empatando 1-1 gracias a un autogol del defensa Sarria. A pesar del penalti fallado por Jesús María Líres López, pues el equipo cardenalicio había sido correcto en su debut profesional. Por lo tanto, llegaba la hora de reunirse con el público de Bogotá. Su rival era Atlético Municipal, un equipo que apenas había sido fundado un año antes, en 1947, pero que asimismo era sucesor de la Unión Indulana, que llevaba existiendo de una manera u otra desde 1935. No era del todo un equipo fuerte, siempre relegado a la sombra de su gran rival el Independiente Medellín, pero que incluso desde el primer momento se le podía notar una chispa de rebeldía, la cual podía poner en problemas al Independiente Santa Fe. Arranca el partido y Santa Fe se mide fuerzas junto a Municipal durante todo el primer tiempo, pero la actuación de Jairo Ramírez impide que Santa Fe se vaya encima varias veces. No es sino hasta el minuto 30 que finalmente la lógica reina en Bogotá y Roberto Gámez conecta el 1-0 después de una pésima labor de defensa por parte del equipo verde. Ya agotado y desmoralizado, Municipal se rinde en su totalidad y permite que el segundo tiempo sea totalmente de Santa Fe. Gámez pone el 2-0 inmediatamente después de iniciar el segundo tiempo. Luego Líres López coloca el tercero,
Hermenegildo Germán Antón el cuarto, e incluso hay un autogol de Gabriel Osorio para cerrar la tarde de Sol Bogotá. Municipal respondió con 2 goles tímidos, uno poco después del 2-0 para poner 2-1 y otro cuando el partido iba 4-1 para ponerlo 4-2, pero fue insuficiente. El partido terminaba Independiente Santa Fe 5, Atlético Municipal 2. Y con esto iniciaba una de las rivalidades más fuertes del fútbol colombiano, en especial después de que Municipal cambiara su nombre a Atlético Nacional, que ese no es el detalle más importante de esta tarde. El detalle más importante es que con una victoria y un empate, y gracias a las derrotas de América, Millonarios y Junior, Santa Fe subía al primer puesto. Malentonado por su gran victoria ante Atlético Municipal, Santa Fe entra en una racha al aplastar por 4-2 a Junior, por 5-1 al América y por 5-2 al Once Deportivo de Manizales, llegando en su total a 10 puntos. Ya 2 de los equipos más tradicionales de Colombia y favoritos al título habían caído de manera estrepitosa ante el equipo cardenalicio, y esto pasaría desapercibido para unos e imposible ignorar para otros. Mientras a la prensa nacional poco le importaba a Santa Fe, prefiriendo derramarse en prosa y alabanza para un Deportivo Cali que iba último y un Millonarios que, aunque bueno, pues estaba a un punto de Santa Fe, a la naciente hinchada local empezaba a interesar mucho este Santa Fe, y se notaba rápidamente que el Alfonso López no sería suficiente para acomodar a toda la parcialidad cardenal, muchísimo menos teniendo en cuenta la siguiente fecha. Para la fecha 6, Santa Fe se tenía que enfrentar a los Millonarios en el primer clásico capitalino del fútbol profesional colombiano. Este era el partido del año y de la década, el alfa, el omega, el inicio y el fin del fútbol profesional colombiano. Santa Fe tenía 10 puntos y Millonarios 9. Aquel que ganara se consolidaría puntero del campeonato y reinaría avante por lo menos por la primera mitad de este torneo cada vez más popular. La boletería no duró ni un solo instante, con 25.000 personas abarrotando hasta el último rincón del joven estadio Nemesio Camacho, el Campín, y otras 25.000 personas mirando el partido donde se pudiese, incluso trepándose a los árboles. Los periódicos de la época mandaron 8 fotógrafos para cubrir el evento, pues nadie quería perderse ni un solo instante de este superclásico. En total, un 10% de la población de Bogotá iba a presenciar el Clásico Nacional, sin tener en cuenta aquellos que lo querían escuchar en radio, querían ver, estaban interesados en quién sacaría la desventaja definitiva de este profesional de fútbol. Por primera vez en la historia del fútbol colombiano, la rivalidad entre Santa Fe y Millonarios trascendía lo deportivo y se convertía en una cuestión de identidad para los bogotanos. 19 de septiembre de 1948, Estadio El Campín de Bogotá. La razón por la que Millonarios era tan apreciado por la prensa local era justificada. El equipo se había consagrado heptacampeón de la Liga de Fútbol de Cundinamarca, apenas perdiendo el título en 1942 ante un Santa Fe que luego caería eliminado ante el América de Bogotá. Millonarios llegaba incluso al profesionalismo como el último campeón nacional amateur de Colombia, viéndose consagrado campeón interdepartamental en 1947. No era del todo exagerado ni injusto que la prensa nacional se rindiera ante los pies de este equipo compuesto de argentinos que ya tenía la fama de gastar cantidades absurdas de dinero para mantener una nómina de su primer nivel. Pero eso no era lo que importaba en la cancha. Lo que importaba en la cancha era que Santa Fe era el líder, el primer puesto, y que asimismo consigo llevaba una atención incalculable. Santa Fe, con su uniforme rojo y blanco, y a pesar de ser fundada por la élite bogotana, terminó representando a los liberales. El propio Jorge Eliezer Gaitán, y tanto los colores como el atractivo popular del equipo criminalicio terminaron convirtiéndolo en un símbolo del liberalismo, de la lucha popular del proletariado bogotano. Millonarios, con su uniforme azul, terminó representando a los conservadores. Al haber sido el equipo oficial de la Municipalidad de Bogotá durante sus primeros años, el equipo millonario pronto adoptaría los colores, la identidad y la tradición del Partido Conservador. Estatus como un equipo de élite, arrollador y ganador, lo terminarían convirtiendo en un símbolo del conservadurismo, la suave pretensión de la burguesía. Arranca el partido a las 3:35 de la tarde y ahí la historia de Colombia se parte en dos. El reportaje del Tiempo cuenta que solamente en los primeros 5 minutos de partido hubo un fútbol organizado y profesional, que en todo lo demás lo que ganaba era el corazón. Y pues es verdad, apenas empieza a rodar el balón, ambos equipos convierten este partido en un espectáculo casi anárquico, mientras las tribunas vitoreaban como nunca antes lo habían hecho. Este partido era de material de interés nacional, casi como una elección presidencial. Incluso en la tribuna occidental, reservada para la gente de mejores dineros, se convertía en un espectáculo propio de los que ahora se conocen como barras bravas. El calor, no solo del clima, sino del encuentro, hacía que los hinchas presentes se quitaran sus elegantes chaquetas,
sus lujosos chalecos, sus costosas gabardinas, y se convirtieron en la viva y pura representación de un aficionado. En el minuto 5, Germán Antón pone 1-0 a favor de Santa Fe. Los espectadores esperaban buen fútbol y fue justo lo que presenciaron. Cuando aún habían casi 10.000 personas tratando de entrar al estadio, Campín estalla en furia rojiblanca gracias a un cabezazo espectacular. A las 3:52, Millonarios también pone a rugir a su parcialidad con gol de Alfonso el Pipolo Rodríguez, quien aprovecha una mala salida en medio de un tiro de esquina por conectar el 1-1. Incluso hay espacio para la controversia, pues Pedro Cavillón pone el 2-1 a favor de Millonarios, pero este es anulado por falta previa. Poco después de llegar a las 4, el mismo Pipolo Rodríguez desperdició su remate y el saque de Gaviria permite un ataque relámpago a favor de Santa Fe, el cual desemboca en una mano justo afuera del área. Cobra Gámez con una furia infernal, pero el arquero Gutiérrez se despliega espectacularmente, aunque con la mala suerte de que el rebote queda justo a los pies de Roberto Pietro. Y este pone el 2-1 a favor de Santa Fe. Pero hasta ahora es el comienzo. Arranca el segundo tiempo a las 4:37. Apenas en el inicio del segundo, las cosas se complican para Santa Fe de una manera poco usual. Otro ataque relámpago, pero esta vez por parte de Millonarios, permite 2 goles en 10 minutos. De parte de Vargas y otro de parte de Alfredo Castillo, a la postre goleador del campeonato. 3-2 a favor de Millonarios en el arranque del segundo tiempo. Y la tarde soleada empieza a dar paso a una fría noche, la cual tensiona a los hinchas, pero hace de su aliento uno aún más ferviente. Jesús María Líres López empata inmediatamente y a las 5 de la tarde empieza la última parte de este superclásico. Ambos equipos ya están completamente abatidos. La labor en defensa pronto se hace torpe, lenta, poco efectiva, aunque es Santa Fe quien tiene una última bala de oxígeno. Víctor Manuel Fandiño comete otra mano absurda, aunque esta vez zafa bastante lejos del área, a exactamente 30 metros. Lo mejor en estas situaciones sería ejecutar una jugada preparada y buscar el gol por la vía aérea o por una jugada de laboratorio, como se les conoce actualmente. Pero en este partido lo que gana es el corazón, no la mente, pues mente ya no hay. Mente nunca ha habido desde el 9 de abril. Jesús María Líres López impacta el balón a 30 metros, como si su vida dependiera de ello, y el bueno de Gutiérrez solamente puede mirar como se incrusta el balón en la portería. Justo antes de que caiga la noche, Santa Fe pasa de perder 3-2 a ganar 4-3, pero tiene que dar el golpe final para evitar que surja el Millonario por la noche. 7 minutos después del gol, Castillo entra en el área santafereña con toda intención, pero Chonto se arroja al piso y detiene el impacto justo antes de que conecte. El contraataque es letal, los jugadores azules ya no tienen las energías para detenerlo. Líres completa su hat-trick y cierra con letras de oro el primer capítulo de una de las historias más importantes de la historia de Bogotá. Independiente Santa Fe 5, Millonarios 3. Faltan todavía 12 fechas, pero estos 2 puntos que obtuvo Santa Fe en aquella tarde son incalculables. El rojo, prácticamente invencible, sacas ahora 3 puntos de ventaja al azul, quien cae al abismo del olvido. Después de la victoria definitiva ante Millonarios, el equipo cardenalicio se deja ir un poco durante el final de la primera vuelta y el inicio de la segunda. Una victoria aplastante por 6-3 ante la Universidad Nacional de Bogotá en el segundo derbi del campeonato, y de ahí crisis. Derrota ante Medellín, empates ante Deportivo Cali y Deportes Caldas y una derrota ante Atlético Municipal. Santa Fe pierde su ventaja de 3 puntos y para Halloween está empatado en puntos con el Junior de Barranquilla, quien llegó a la misma suma después de aplastar por 8-3 al Independiente Medellín en el Romario Martínez, con la coincidencia de que la fecha del 7 de noviembre sería justamente ante Junior. Ahora ambos equipos tenían 15 puntos y aquel que gane sería el puntero del campeonato, aunque Santa Fe tenía una ligera ventaja por llevar 2 goles más durante este campeonato gracias a sus victorias en las fechas pasadas en la primera vuelta. La primera y tal vez única prueba crítica que va a tener Santa Fe en este torneo nacional de fútbol. Caso de ganar, así como pasó contra Millonarios, Rojo saldría avante, estaría más cerca del campeonato que nunca a pesar de faltar 8 fechas para su final. 7 de noviembre de 1948, Estadio El Campín de Bogotá. Nuevamente el Campín está lleno hasta el último rincón, con 25.000 santafereños dispuestos todos a presenciar este nuevo enfrentamiento. Junior pocas veces, si no es que nunca, se había enfrentado a Santa Fe en el amateurismo, prefiriendo batirse en duelo una y otra vez con Millonarios en los interdepartamentales de aquella época. Era un duelo joven, fresco, la primera vez que se iba a presenciar en Bogotá y mejor aún, entre los 2 equipos punteros del campeonato.
Junior llevaba consigo 24 años de historia, siendo fundado en 1924 como Juventud Infantil en honor a la poderosa institución italiana Juventus de Turín. Para 1948, y después de arrasar completamente con la Liga de Atlántico, el Junior debuta en el profesionalismo con muchas dudas. A pesar de ser conocido popularmente como los Miuras, el equipo barranquillero a veces carecía de esa explosividad y total agresividad que poseen los toros de Lidia, de los cuales el Junior sacaba su apodo. Y no habría mejor partido para demostrarlo que el del 7 de noviembre. Arranca el partido a las 3:30 de la tarde y es todo de Santa Fe, quien se podría considerar el verdadero Miura de este enfrentamiento. A diferencia del partido ante Millonarios, en donde Santa Fe jugó con un salvajismo y un corazón incalculable, en este partido el equipo cardenalicio demuestra un fútbol con toques de ultra primer nivel. A las 3:48 de la tarde, Germán entonces saca encima a 3 barranquilleros y de últimas deja al gran Dagoberto Ojeda como todo un amateur. Es 1-0 en 18 minutos de partido y el Junior se desploma totalmente. Su moral es destruida. La altura de Bogotá prueba ser letal para los barranquilleros, quienes se notan agotados, desconcentrados, mareados y faltos de aliento. 5 minutos después del gol de Antón, el perro mayor Roberto Gámez hace una tocata espectacular con Pineda y Prieto y termina conectando el 2-0 con una velocidad desconcertante. Es aquí que el Junior comete un gravísimo error y se despliegan todos al arco, tratando de impedir una mayor goleada. Incluso hoy, 76 años después, estas tácticas para evitar una goleada lo único que hacen es acelerarla aún más. Poco después del gol de Gámez, 10 minutos después para ser exacto, Líres López conecta de manera infernal el 3-0 en medio del desconcierto de los visitantes y con esto se cierra el primer tiempo en medio de aplausos y victorias por parte de la afición. Ya para el segundo tiempo, el Junior pone el 3-1 que revive un poco sus aspiraciones de partido, pero inmediatamente vuelve a caer al averno tan solo minutos después, cuando Luis Rubio conecta otro remate a 20 metros para poner el 4-1 definitivo, aquel que prácticamente le daba a Santa Fe el campeonato. Santa Fe 4, Junior 1. Santa Fe volvía a ser puntero indiscutido con 2 puntos de ventaja sobre Junior e iba a iniciar la recta final del campeonato con el ímpetu de un equipo campeón, con el ímpetu de un conquistador en medio de una tierra llena de oro y gloria. Este partido marcó un antes y un después en el campeonato de 1948. Santa Fe había demostrado que, más allá de los altibajos recientes, seguía siendo el equipo más sólido, más técnico y el mejor de Colombia. Con el apoyo incondicional de su afición y una plantilla en su punto más alto, el equipo cardenalicio iniciaba su camino final hacia la gloria del primer título del fútbol profesional colombiano. La victoria ante Junior es el elemento definitivo que necesita para consolidarse indiscutiblemente como el mejor equipo de Colombia. Durante todo el mes de noviembre, Santa Fe se convierte en el equipo perfecto, la cúspide del fútbol profesional colombiano. Nosotros los que somos hinchas de Santa Fe estamos acostumbrados a ver a un equipo que lucha con uña y diente por obtener la victoria. Un equipo resiliente que se sacude el polvo y pelea con todo su espíritu para obtener 2 o 3 puntos, pero lo que pocos hemos visto es al verdadero Santa Fe, aquel que demanda la historia, aquel que es el campeón perfecto. Noviembre, victorias ante América de Cali, Once Deportivo, Millonarios y la Universidad Nacional. Irónicamente, Millonarios sirve de gran ayuda para las aspiraciones de título, pues aplasta a Junior por 6-0 en la antepenúltima fecha del torneo, dejando a Santa Fe con 6 puntos de ventaja sobre el cuadro tiburón. Finalmente llega diciembre y con él llega la definición del torneo. La penúltima fecha, si Santa Fe obtiene una victoria ante el Independiente Medellín, se consagrará como el primer campeón del fútbol profesional colombiano. 12 de diciembre de 1948, Estadio El Campín de Bogotá. En las calles aparece un cartel con letras enormes: fútbol, domingo 12 de diciembre a las 11 de la mañana. Otra vez frente a frente Medellín contra Santa Fe, el puntero del campeonato. Como preliminar a las 9, Colo-Colo contra Atenas. Colo-Colo era un equipo ya consolidado y fuerte, venía a organizar el campeonato sudamericano de clubes poco antes, torneo en el que se había tenido que enfrentar a la máquina de River y al expreso de la victoria de Vasco da Gama. Pronto este experimento de Colo-Colo haría paso a la Liga de Campeones de Europa y a la Copa Libertadores de América. Era una entidad respetable y que viniera a Colombia era de hecho un lujo, pero nadie quería ver a Colo-Colo hoy. Todos los presentes, algunos recién levantados sin desayunar por agarrar el primer colectivo que los llevara al Campín, iban a ver a Santa Fe consagrarse campeón de Colombia. Antes de iniciar el partido, los santafereños extendieron sus manos y agradecieron a todos los presentes por haber apoyado al equipo a lo largo de la temporada, por haber creído en los colores rojo y blanco cuando tal vez nadie más en Colombia lo hizo. Desde el primer instante, todo triunfo independiente de Santa Fe pertenecía, aunque fuera en menor medida, a la hinchada.
Justo a las 11 de la mañana, como decía el cartel, empieza la última función del Independiente Santa Fe, el inicio del fin, los últimos 90 minutos en los que Santa Fe sería un equipo de fútbol más y en los primeros en los que pasaría a ser la pieza más importante de la historia de Bogotá. El que ataca primero es el Medellín, tal vez emocionado por la idea de arruinar lo que puede ser una tarde hermosa. 3 ataques consecutivos se van apenas un poco afuera de la línea de gol, inquietando a los presentes y haciendo que el partido tenga su tinte épico. Era claro que toda victoria en el caso de Santa Fe requiere aunque sea un poco de sufrimiento. 5 minutos, 10, 15, media hora, 35. Parece que se va a acabar el primer tiempo con un 0-0 que también deja a Santa Fe campeón, pero que podría ser decepcionante para los jóvenes que quieren ver al gran campeón, al equipo de corte inglés. Pero cosas buenas llegan a aquellos que esperan. Germán Antón sirve a Rafael Prieto por una última vez y Prieto acaba con el amateurismo. Poco antes del mediodía, el fútbol amateur en Colombia deja de existir, pues ya el fútbol profesional colombiano tiene un equipo campeón, y este tal Independiente Santa Fe va a cargar con la bandera del profesionalismo por todos los años que sean necesarios, hasta que Colombia, o hasta que el último de sus hinchas dé su último aliento. Santa Fe 1, Medellín 0, y todavía falta todo el segundo tiempo por venir. Al finalizar el partido y en medio de la celebración, cantó un trovador. El gran equipo maicero que ayer jugó en el campeón lindísimo 6-0, hoy se lleva a Medellín. Así de modo sincero, y de estos versos al fin, va mi pésame con 0 a este equipo de Postín. Lídes López, luego Prieto, luego Antón de nuevo, luego Lídes López y Prieto de nueva cuenta, faltando media hora de partido. Dice la crónica del tiempo, después del partido, que Santa Fe no tuvo chances de demostrar su grandeza en los partidos anteriores al torneo. Sendas derrotas lo hicieron perecer al destrozo por parte de todos, quienes no dan esperanza que el equipo inclusive acabara en la parte alta de la tabla. Sin embargo, Santa Fe tuvo valor y adquirió la clase grande que lo convirtió en el campeón. Cae el mediodía, 12 de diciembre de 1948, 1 de la tarde. Independiente Santa Fe 6, Independiente Medellín 0. En el año más importante de la historia moderna de Colombia, y justo antes de la víspera de Navidad, había un equipo que se daba el lujo de hacerse llamar campeón. Independiente Santa Fe era campeón de Colombia, el primero de toda la historia. Jorge Eliezer Gaitán por fin podía descansar en paz, pues el equipo de sus amores y de todo el pueblo que él siempre juró defender era el primero, la gran luz que destellaba sobre el cerro de Monserrate. Si has llegado a esta parte del video, muchas gracias. Significa que has dejado 22 minutos de tu tiempo en escuchar esta narración. Significa que, a pesar de que existen otros canales, has escogido el mío para entretenerte. Y eso te lo agradezco con toda el alma. Este es el video número 100 del canal de Bohemio Santafereño. Hace exactamente 622 días subí mi primer video en el que trataba la campaña de Santa Fe en el 2019. Finalización de 2019, mi semestre favorito. A pesar de tener 20 años, no supe valorar los triunfos y las alegrías que me ofrecía Santa Fe. Cuando por fin me di cuenta del valor útil del fútbol, ya era demasiado tarde. Me tocó ver a Santa Fe último, con apenas una victoria, 11 empates y 8 derrotas. Pero yo nunca me rendí y aún a día de hoy no me rindo, pues sé que un día va a llegar un nuevo amanecer no solo para mí, sino todos para los que alguna vez me han acompañado. 1588 suscriptores, 120.000 visitas y 9.305 horas de reproducción. Esas 9.305 horas traducidas a días son 388 días. Durante la duración de más de un año, aunque sea una sola persona me ha acompañado y se ha visto interesado o interesada en escuchar lo que tengo que decir. Pues nunca podré pagar todo el aprecio que la gente ha sentido por mí, pero haré todo en mi disposición para hacerlo. Nunca dejaré de trabajar en pro del Independiente Santa Fe, pues el Independiente Santa Fe ha hecho maravillas las cuales me mantienen vivo a día de hoy. Seguiré generando contenido para este canal hasta el último de mis días. Cuando llegue este hipotético último día y mis ojos se llenen de lágrimas y mi mente se llene de memorias felices junto a la gente que más quiero, repetiré las palabras que te voy a decir a la continuación, querido lector. Gracias por todo. Gracias por existir. No pude haberlo hecho sin ti. Buena tarde, buen día, buena noche. Adiós.